Bienvenidos de nuevo a El Narrador Bíblico, donde descubrimos las verdades no contadas y los misterios de la historia. Hoy recorreremos las oscuras y dramáticas historias de los 12 apóstoles, esos valientes hombres que siguieron a Jesucristo hasta los confines de la tierra. Pero aquí está la clave. Sus destinos no estuvieron llenos de la gloria del triunfo. De hecho, la manera en que cada apóstol encontró su brutal final es un escalofriante testimonio de su fe inquebrantable. Y si te dijera que sus muertes estuvieron lejos de ser pacíficas, creerías que cada uno de estos hombres enfrentó un final inimaginable por su creencia en Jesucristo. ¿Por qué estos seguidores devotos que una vez caminaron con el Salvador experimentaron muertes tan trágicas y violentas? Antes de sumergirnos en sus últimos momentos, piensa en esto. ¿Qué estarías dispuesto a soportar por tu fe? Escribe 767 en los comentarios si crees en el poder de la convicción inquebrantable. Ahora descubramos las verdades detrás de sus muertes, historias que han sido susurradas a lo largo de la historia, pero raramente contadas en su totalidad. Abróchate el cinturón, porque estos relatos no son para los débiles de corazón. ¿Listo? Comencemos este increíble viaje de sacrificio y supervivencia. El precio de seguir a Cristo, las brutales muertes de sus 12 apóstoles. Número 1. Imagina a Judas Iscariote moviéndose silenciosamente entre los 12. Durante 3 años caminó sobre el mismo polvo levantado por las sandalias de Jesús. Estuvo allí cuando los ciegos abrieron los ojos a los colores y la luz, cuando los muertos fueron llamados por su nombre y regresaron al aliento de la vida. Escuchó las mismas enseñanzas que conmovían a las multitudes hasta las lágrimas, o la ira se sentó junto a las mismas hogueras, donde la risa danzaba bajo la luz de las estrellas. Su cercanía era un privilegio, un asiento escogido en el círculo íntimo de los seguidores del Mesías. Y Judas era de confianza. Los discípulos lo pusieron como tesorero de sus fondos compartidos, su pequeño almacén de monedas, destinado a los viajes y a los pobres. Quizá parecía la elección sensata, discreto y meticuloso. Sin embargo, el Evangelio de Juan revela una verdad más oscura. Judas metía la mano en ese fondo, robando de lo que debía servir a otros. 6. Incluso entonces la codicia lo carcomía en secreto. Nada, sin embargo, preparó a los demás para la profundidad de su traición. En la quietud de la noche, Judas se alejó para cerrar un trato con los principales sacerdotes, vendiendo la vida de Jesús por 30 piezas de plata, una suma apenas superior a lo que se pagaría por un esclavo herido. Esa plata sonó con un vacío resonante eco a través de la historia como una de las transacciones más trágicas de la humanidad. La historia de Judas no termina con monedas en mano. Los evangelios pintan el retrato de un hombre consumido por el remordimiento después de ver cómo las consecuencias de su elección se desbordaban en horror. Pero el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Mateo relata que Judas arrojó la plata manchada de sangre al templo y luego huyó a una soledad más profunda que cualquier desierto. Abrumado se colgó con una soga. Mateo 27:5. Los principales sacerdotes, al ver la plata sobre el suelo del templo, debatieron qué hacer. Era, según su propia admisión, dinero manchado de sangre. Decidieron comprar un terreno con él, un humilde campo usado por alfareros, destinado a convertirse en cementerio para extranjeros. Desde ese día tuvo un nombre sombrío: el campo de sangre.
Sin embargo, el libro de Hechos, bajo la pluma de Lucas, ofrece otro fragmento de la tragedia con una imagen aterradora. Dice que Judas compró un campo con el salario de su traición y luego cayó de cabeza sobre él estallando su cuerpo y derramándose sus entrañas. Hechos 1:18. Este final macabro se volvió notorio y los locales llamaron a ese lugar Akeldama, el campo de sangre. A primera lectura, estas versiones parecen contradecirse. Judas se colgó o murió por una caída horrenda. Fue Judas o los sacerdotes quienes realmente compraron el campo, pero al mirar más de cerca, emerge un cuadro más completo y triste. Es probable que Judas se haya colgado entre los árboles del campo. Con el tiempo, a medida que su cuerpo sin vida se hinchó y la soga o rama cedió, cayó estallando sobre el suelo rocoso. Mateo describe la causa de la muerte mientras Lucas se centra en el resultado macabro que toda Jerusalén recordaría. En cuanto a la compra del campo, Judas proporcionó el dinero con su crimen y los sacerdotes completaron la transacción. En cierto sentido, el campo fue indudablemente obra suya, comprado al precio más alto imaginable. ¿Qué se hace con los últimos momentos de Judas? No hay registro de que buscara perdón de Jesús, ni un regreso quebrantado para suplicar gracia. Su dolor, aunque lo suficiente profundo para llevarlo a la desesperación, no lo condujo de vuelta al Salvador que había traicionado. Así su vida permanece como un eco solemne a través del tiempo, advirtiendo sobre la diferencia entre el remordimiento que destruye y el arrepentimiento que restaura. Incluso el lugar de su sepultura, ya sea que el cuerpo en descomposición de Judas yaciera allí directamente o que su culpa simplemente comprara ese suelo, sigue siendo un símbolo escalofriante. El campo de sangre, un pedazo de tierra destinado a recibir a extranjeros en la muerte, testimonia aún una historia de cercanía desperdiciada, un hombre que caminó lo suficientemente cerca para oír el latido de Dios y sin embargo eligió la plata por encima de la salvación. Quizá eso sea lo que hace que la historia de Judas sea tan inquietante. Nos obliga sin gritar a reflexionar silenciosamente sobre qué valoramos más y si alguna vez podríamos cambiar una cercanía indescriptible con la gracia por algo que al final se nos escapa entre los dedos como frías monedas sobre el suelo del templo. En ese espacio suave y sombrío, su vida aún habla, aunque solo sea como ejemplo trágico. Número 2. Si caminaras entre las primeras reuniones de los seguidores de Cristo buscando en sus rostros y tratando de distinguir amigo de extraño, Simón el Celote podría pasar completamente desapercibido. Su nombre aparece en las listas sagradas junto a Pedro, Juan y Mateo, pero más allá de ese simple censo, la Escritura cubre con un velo casi todos los detalles de su vida. Sus pasos permanecen casi completamente ocultos, dejando solo un tenue rastro de leyenda a seguir. El significado de su epíteto el Celote ha generado largos debates entre estudiosos y santos por igual. Estaba Simón vinculado a la feroz secta judía conocida como los Celotes, esos revolucionarios que soñaban con un Mesías que llegara con espada en mano para arrojar el yugo de hierro de Roma. Y es que si es así, ¿qué transformación debió ocurrir en él para abandonar ese celo por la rebelión política y abrazar en cambio un reino que no es de este mundo? O su título insinúa otro tipo de pasión, quizá un fervor inquebrantable por la ley de Moisés, o un alma ardiente con devoción singular a Jesús mismo,
Los primeros escribas añadieron confusión. Una mala traducción convirtió a Simón en el cananita, haciendo creer a muchos que estaba vinculado por sangre a Jesús presente, incluso en aquel primer milagro silencioso en Caná, cuando el agua se sonrojó en vino. Estudios posteriores corrigieron esos errores, dejando el retrato más enigmático de un hombre conocido solo por su fervor inquebrantable, pero fervor porque precisamente no podemos asegurarlo. Más allá de estas escasas pistas, la tradición trata de llenar el silencio. Algunos dicen que Simón llevó el Evangelio a Egipto, abriéndose paso por rutas comerciales bulliciosas, hablando de la resurrección a mercaderes y nómadas por igual. Pero el rastro se desvanece. Las primeras huellas escritas de sus acciones aparecen siglos después de que probablemente hubiera dado su último aliento, dificultando discernir cuáles relatos llevan el sello de la verdad y cuáles son esperanzas adornadas de creyentes deseosos de honrar a cada apóstol con historias de misión y sacrificio. Incluso los relatos de la muerte de Simón giran entre contradicciones, como si la iglesia primitiva no pudiera soportar dejar a uno de los 12 sin la corona de mártir. El historiador armenio del siglo V, Moisés de Corene, escribió que Simón entregó su vida en las escarpadas tierras de Iberia, predicando hasta que los poderes locales se volvieron violentamente contra él. La leyenda dorada, un tapiz medieval de vidas de santos, trasladó los últimos momentos de Simón hacia el este, afirmando que fue martirizado en Persia alrededor del 65 d.C. Mientras tanto, los cristianos etíopes sostienen que la sangre de Simón tiñó el suelo de Samaria en el corazón mismo de Israel. Otra tradición totalmente distinta sugiere que llegó hasta las brumosas costas de Bretaña para ser crucificado allí en el 61 d.C. Un relato aún más escalofriante lo imagina atado y cerrado por la mitad su cuerpo, desgarrado por el celo con que antes se aferraba a la vida. Y en el corazón tranquilo del folclore cristiano oriental perdura un final más sereno que Simón. Murió pacíficamente de viejo en la antigua ciudad de Édesa, su fervor intacto, incluso cuando su cuerpo descansó finalmente. De pie en medio de estas historias entrelazadas, uno podría sentir un silencio caer sobre el corazón, y si ninguna de estas leyendas es completamente exacta, y si el mayor testimonio de Simón no se encuentra en los detalles de su muerte, sino en el misterio de una vida totalmente entregada a una causa que lo exigió todo, al final, Simón el Celote permanece como un fantasma sobre el escenario de la historia sagrada. No sobreviven sermones poderosos bajo su nombre. Ninguna carta lleva su firma, ningún milagro se le atribuye directamente. Y aún así su mera inclusión entre los 12 sugiere un hombre cuyo fervor era tan profundo que el mismo Jesús consideró necesario llamarlo, canalizándolo no hacia la revuelta violenta, sino hacia una revolución silenciosa de amor. Quizá ese sea el testimonio perdurable de Simón, que Dios se deleita en aprovechar incluso el celo humano más intenso, redirigiéndolo de reinos terrenales hacia los eternos. En su historia, o en las sombras estrechas que aún podemos vislumbrar, reside un recordatorio de que los corazones encendidos por causas menores pueden renacer para arder con un fuego mucho más santo, uno que no termina con la espada, sino con almas transformadas para siempre. Número 3. Imagina entrar en una cámara iluminada por velas en el corazón de Roma, con el pesado aroma del incienso flotando en el aire. Allí, bajo la gran cúpula de la Basílica de San Pedro,
se encuentra una cripta silenciosa que, según se dice, guarda los huesos de dos hombres que caminaron junto a Jesús Simón, el celote, y Judas, conocido también por un desconcertante abanico de nombres: Judas de Santiago, Judas, Tadeo, Lebeo. Cada nombre es una pista, un susurro de su identidad, pero también una niebla que deja su verdadera historia deliciosamente oscura. En las Escrituras, Judas, el apóstol, es como un hilo que brilla brevemente y luego desaparece en la trama. Era hermano terrenal de Jesús, mencionado en otros pasajes simplemente como Judas. Algunas tradiciones tempranas especularon trazando líneas entre escasos pasajes, pero la Biblia no ofrece conclusión firme. Nos deja con posibilidades. Quizá Judas era familia de sangre, quizá solo por fe. Lo más importante es la claridad absoluta. En un punto, Bosazo no era Judas Iscariote. Su apodo Tadeo, que significa de corazón cálido o valiente, probablemente servía para protegerlo de sospechas y separar su testimonio de la infamia del traidor. Es conmovedor considerar cuánto pesaban los nombres entonces. En la frágil iglesia primitiva, donde el miedo aún se aferraba como una niebla fría tras el Calvario, ¿con qué cuidado se habría presentado un hombre como Judas? Se apresuró a añadir Tadeo para que los creyentes no retrocedieran al escuchar el nombre de Judas. Incluso hoy las iglesias rara vez llaman a sus hijos Judas, una sombra que persiste mucho después de aquel beso en Getsemaní. La tradición sostiene que Judas llevó el Evangelio hacia el norte y el este, viajando más allá de las conocidas colinas de Judea. Para el año 65 Tosticudocquilustio se encontraba en el bullicioso centro comercial que más tarde sería Beirut, entonces parte de la provincia romana de Siria. Allí, junto a Simón el Celote, se dice que encontró su final. El arte religioso lo representa a menudo con un hacha no como herramienta de trabajo, sino como instrumento de su martirio. ¿Cómo habrían sido esos últimos días? Quizá las autoridades locales, amenazadas por este mensaje extranjero de un rey crucificado y resucitado, los apresaron en la plaza pública. Tal vez Judas, firme y resuelto, pronunció palabras de gracia incluso mientras el verdugo levantaba el hacha. Los detalles se han desvanecido en la leyenda, pero la luz constante de su devoción permanece, una devoción dispuesta a abrazar el dolor por aquel a quien siguió por los polvorientos caminos de Galilea. Después, las historias se ramifican como ríos en tierras desconocidas. Algunas dicen que sus restos fueron llevados reverentemente de Beirut a Roma casi 600 años después, descansando finalmente en la cripta bajo la Basílica de San Pedro, donde los peregrinos aún se arrodillan. Otro relato los ubica hacia el este, afirmando que sus huesos fueron resguardados en un monasterio armenio en Kurdistán hasta al menos mediados del siglo V, reliquias veneradas que testificaban su sacrificio en tierras lejanas. En siglos más recientes, un hallazgo en el valle de Jezreel, Israel, despertó nuevo interés. Un usuario inscrito, simplemente Judas Tadeo, encontrado entre cajas funerarias sin marcar. La datación sugiere que podría remontarse al siglo II. ¿Fue realmente este el humilde lugar de descanso del apóstol Judas, escondido en una tranquila ladera, mucho antes de que existieran basílicas y relicarios engastados? ¿O perteneció a otro Judas, perdido en la oscuridad por la simple comunza del nombre? Incluso sin certeza, hay algo profundamente conmovedor en estos restos dispersos: un fragmento de hueso, una inscripción desgastada, una pregunta persistente. Nos recuerdan
que los apóstoles no eran íconos distantes, sino hombres con corazones palpitantes, vulnerables al miedo, pero dispuestos a entregar sus vidas. Así Judas, envuelto en nombres superpuestos e historias esquivas, sigue hablando, no a través de grandes sermones registrados, sino mediante la simple y perdurable verdad de un discípulo que siguió a Jesús a donde el camino lo llevó hasta el filo de un hacha en tierras lejanas. Quizá su historia nos invite a reflexionar en un mundo tan rápido para temer lo que no entiende, ¿qué estaríamos dispuestos a arriesgar por un mensaje de esperanza que trasciende fronteras, sospechas e incluso la muerte? En ese silencioso espacio de reflexión, la vida de Judas encuentra su eco llamando a través de los siglos. Número 4. Adéntrate silenciosamente en los polvorientos callejones de la Judea del primer siglo y podrías pasar junto a decenas de hombres que responden al nombre de Santiago. Era un nombre común que resonaba tanto en los bulliciosos mercados como en los patios del templo. Entre todos estos Santiagos, destaca una figura que, a pesar de haber sido elegida como uno de los 12 apóstoles de Jesús, permanece envuelta en un casi total anonimato. Santiago, hijo de Alfeo. Sabemos casi nada con certeza sobre él, más allá de las introducciones más breves. Su nombre aparece en las listas sagradas de los 12, un censo de hombres que llevarían el mensaje de salvación a través de imperios. Cada mención es tan escueta y simple como un nombre grabado en piedra: Santiago, hijo de Alfeo. No hay grandes escenas de milagros realizados por sus manos, ni largos discursos que dejen misterio o enseñanza. Los evangelistas no nos dieron relatos conmovedores sobre su llamado, ni registros de momentos privados con el Maestro que revelaran la profundidad de su corazón. ¿No es humilde pensar que uno de los hombres que más cerca caminó con Jesús permanece mayormente oculto para nosotros? Quizá haya una lección silenciosa en ello. La cercanía a Cristo no siempre viene con un reflector, y algunos de los trabajadores más fieles de Dios laboran sin el aplauso de la historia. Esta sombra se profundiza aún más cuando intentamos distinguirlo de otros hombres de su época. La iglesia primitiva se preguntaba si este Santiago podría ser el mismo que Santiago el Menor, o incluso Santiago el Justo, el propio hermano de Jesús, pero la tradición no ofrece certeza alguna. ¿Era Santiago, hijo de Alfeo, el mismo cuyo caminar y rodillas se decía endurecían como las de un camello por la oración constante? Era él quien lideró la iglesia en Jerusalén y escribió la epístola que aún toca corazones, advirtiendo sobre favoritismos y la fe sin obras. ¿O era alguien completamente distinto, siguiendo caminos más discretos que nunca rastrearemos en esta vida? Lo que sí sabemos es que la confusión sobre estas identidades se arraigó incluso en los primeros siglos cristianos. Los fieles trataron de unir testimonios superpuestos, esperando honrar al Santiago correcto con la corona justa de sacrificio. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, la figura de Santiago, hijo de Alfeo, se escapa como niebla entre sus manos, presente elegido y sin embargo velado. En cuanto a cómo terminó su vida, las historias divergen en varios caminos sombríos, todos marcados por la piedra del martirio. Una tradición sostiene que viajó a Egipto, donde su audaz predicación provocó tanta ira que fue crucificado. Otro relato lo regresa a Jerusalén, donde la furia contra el Evangelio se desató como tormenta y terminó con piedras lanzadas hasta que la vida abandonó su cuerpo. Es fácil ver cómo la confusión se arraigó. El destino del hermano de Jesús, Santiago,
se relata con detalle escalofriante arrojado desde lo alto del templo, su cuerpo quebrado, luego golpeado y apedreado hasta que su último aliento te escapó. Quizá en la memoria de los primeros creyentes, estos relatos se entrelazaron uniendo a los muchos Santiagos en un tapiz compartido de sufrimiento y devoción intensa. Lo que parece probable, dadas las largas sombras de la persecución romana y las innumerables historias de sacrificio cristiano temprano, es que Santiago, hijo de Alfeo, como muchos de sus compañeros apóstoles, encontró un fin marcado por la violencia. Su sangre probablemente regó tierras extranjeras o manchó las piedras de Jerusalén, un testimonio silencioso de que incluso las vidas más ocultas pueden convertirse en altares de fe. ¿No es profundamente conmovedor este apóstol casi anónimo? No hay sermones conservados bajo su nombre ni milagros cantados en himnos, y sin embargo, elegido por Jesús, amado por Él, enviado a un mundo oscurecido por el imperio y el pecado, su legado susurra que Dios se deleita en obrar a través de aquellos que no buscan el frente de la multitud ni el elogio de los hombres. Así que estamos aquí, siglos después, leyendo poco más que su nombre y aún así percibiendo que el mismo Señor que llamó a Santiago hijo de Alfeo, sigue llamando hoy a almas ordinarias y olvidadas. Quizá esa sea la verdadera grandeza de su historia, una vida tan oculta que nos recuerda que Dios ve lo que ningún libro de historia registra y corona incluso al discípulo más silencioso con un honor que supera nuestra imaginación. Número 5. Imagina a Tomás, uno de los 12 elegidos por Jesús, moviéndose silenciosamente entre los demás mientras viajaban de aldea en aldea. Su nombre aparece solo esporádicamente en las Escrituras, como huellas tenues, sobre un camino polvoriento, sugiriendo un hombre que a menudo observaba en lugar de liderar, cuestionaba en lugar de presumir. Y aún así, en los breves destellos que tenemos, brilla su humanidad de una manera tanto cruda como tierna, un corazón que anhelaba desesperadamente certeza. Cuando los otros discípulos hablaban con asombro sobre haber visto a Jesús resucitado, Tomás no podía simplemente aceptar su fervor. El recuerdo de la crucifixión estaba demasiado reciente, las heridas demasiado vívidas en su mente para ser ignoradas por rumores de vida. En el Evangelio de Juan, su voz es firme, casi dolorida. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, creeré con bontu con 25 Hay algo sorprendentemente honesto en esa confesión. ¿No han anhelado incontables almas desde entonces, en hospitales calles devastadas por la guerra, habitaciones silenciosas, el mismo tipo de prueba innegable? Luego, en un momento, tanto tierno como inquietante, Jesús volvió a aparecer entre ellos. Se volvió directamente hacia Tomás, como si toda la escena hubiera sido orquestada solo para este dudoso solitario. Pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Extiende tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo sino cree. Juan 20:27. Uno se pregunta si el aliento de Tomás se detuvo, si las lágrimas brotaron sin aviso al chocar la certeza con el asombro. En ese instante la duda se disolvió en una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura: Señor mío y Dios mío. Este encuentro con Tomás moldea silenciosamente la esencia de cómo se ha luchado con la fe desde entonces. Sirve como recordatorio de que las preguntas no son barreras para la creencia, sino puertas por las cuales la convicción a menudo finalmente entra. La suave reprensión de Jesús no llevaba ningún reproche, solo una invitación
que todavía se extiende a través de los siglos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. ¿No es curioso cómo el mismo apóstol que luchó por creer se convirtió en el canal por el cual innumerables creyentes han encontrado la seguridad de que sus propias dudas no los descalifican? La tradición lleva a Tomás mucho más allá de Jerusalén. Según relatos tempranos, su espíritu inquieto y curioso lo condujo hacia el este, predicando el Evangelio hasta las soleadas costas de la India. Imagina a Tomás cansado pero resuelto, hablando de un Salvador crucificado y resucitado bajo palmeras que se mecían en vientos desconocidos. Esas mismas tradiciones sostienen que el 3 de julio del año 72 d.C., en la ciudad de Milapor, Tomás encontró su fin. A diferencia de las leyendas entrelazadas que oscurecen la muerte de otros apóstoles, las historias sobre el martirio de Tomás convergen en un detalle claro y sombrío. Fue atravesado por una lanza. Qué inquietante resulta que el apóstol, que una vez insistió en tocar las heridas de Jesús, terminara herido de la misma manera. La simetría es casi dolorosa, como si la historia de su duda necesitara completarse con el mismo instrumento brutal que testificaba el sacrificio de Cristo. Hay pocas leyendas elaboradas que decoren los últimos momentos de Tomás. Solo la imagen cruda de una lanza atravesándolo, la sangre empapando tierra extranjera y el silencioso y perdurable testimonio de un hombre que una vez se negó a creer sin ver. Su vida permanece como paradoja, recordado para siempre como Tomás el incrédulo, pero finalmente entregando su vida con devoción inquebrantable por la verdad misma que una vez exigió tocar. En el viaje de Tomás de la incertidumbre al martirio firme permanece una especie de promesa. La fe no siempre llega rápido ni sin sus propias heridas. A veces crece en la oscuridad, a través de miedos susurrados y preguntas insistentes, hasta que finalmente se sostiene lo suficientemente firme como para caminar hacia la punta de una lanza, confesando incluso entonces: Señor mío y Dios mío. Número 6. Imagina las abarrotadas calles de Capernaum, donde los mercaderes pregonan sus especias y los niños se abren paso entre carros cargados de aceitunas y dátiles. En medio de este torbellino de la vida diaria se encuentra Mateo, también llamado Leví, sentado tras una pequeña mesa contando monedas con precisión experta. Como recaudador de impuestos para Roma, era un agente del mismo imperio que mantenía a su pueblo bajo dura ocupación, un recordatorio constante y vivo de que Israel no era libre. Imagina cómo los vecinos podrían apartar la mirada, cómo tal vez murmuraban maldiciones bajo su aliento cada vez que los ojos de Mateo se posaban sobre ellos. Su profesión no era simplemente desaprobada, era despreciada. Muchos veían a los recaudadores de impuestos como traidores que engordaban sus propias arcas, sangrando a sus semejantes para un poder extranjero. Y sin embargo, de entre todas las multitudes por las que Jesús pasaba, de todos los hombres supuestamente respetables que podría haber elegido, se detuvo en el puesto de Mateo. El Evangelio de Mateo simplemente relata: al pasar Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y le siguió. Mateo 9:9. No hay algo impresionante en la sencillez de ese momento, ningún discurso elaborado, ninguna negociación, solo una invitación que atravesó años de desprecio y vergüenza, y Mateo se levantó dejando atrás montones de plata por la oportunidad de caminar junto al Mesías.
Más tarde esa noche, se reunieron en la casa de Mateo. La casa probablemente bullía de risas, platos, pasándose de mano en mano, voces elevándose en animada conversación. Recaudadores de impuestos y pecadores, el tipo de personas a las que los líderes religiosos despreciaban, se sentaron a la mesa con Jesús. Esto no era un aval de corrupción o pecado, más bien revelaba el verdadero latido de Dios, que nadie está demasiado manchado, demasiado perdido, demasiado lejos de la gracia como para ser llamado cercano. Quizá, mientras Mateo rellenaba las copas, captó fragmentos de quejas susurradas desde afuera. Los fariseos cuestionaban por qué un maestro que afirmaba ser santo cenaría con tales personas. Jesús les respondió con palabras que debieron penetrar más hondo que cualquier acusación. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9, 12, 13. ¿Con qué frecuencia necesitamos aún que nos recuerden que el amor divino se inclina hacia los heridos y quebrantados? Aunque el Nuevo Testamento menciona a Mateo por su nombre solo 7 veces, su influencia se irradia mucho más allá de esas breves apariciones. La tradición sostiene que él escribió el Evangelio, que lleva su nombre, preservando la vida y enseñanzas de Jesús, de manera que instruiría, confortaría y confrontaría a incontables generaciones. Piensa en los miles de millones durante más de 2000 años que han leído sus palabras. El mismo hombre que una vez cobraba impuestos en una esquina de la calle, ahora invita suavemente a los corazones de todo el mundo a encontrarse con Cristo. En cuanto a cómo terminó el viaje terrenal de Mateo, la historia se mezcla con la leyenda. Algunos relatos sugieren tiernamente que murió de viejo, cerrando su vida en paz tras años de fiel ministerio. Pero la mayoría de las tradiciones siguen una línea más sombría, creyendo que Mateo se unió a la larga procesión de mártires, caído por proclamar la gracia misma que una vez lo alcanzó. Algunas historias susurran lapidación, otras quemado, apuñalado o decapitado. Los detalles difieren, pero la silueta del sacrificio permanece inconfundible. Quizá eso es lo que le da a la historia de Mateo su poder silencioso, desde la vergüenza de su puesto de recaudador hasta la posibilidad de la corona de mártir. Su vida fue testimonio de un Dios que transforma marginados en mensajeros de esperanza. Y mientras imaginamos a Mateo apartándose por última vez de esa mesa de contabilidad, con las monedas aún tintineando tras él, surge una pregunta suave, no pronunciada en voz alta, pero asentándose suavemente en el corazón. ¿Qué dejaríamos atrás si creyéramos verdaderamente que una sola llamada de Jesús puede valer más que todos los tesoros? En ese asombro silencioso, Mateo todavía habla. Número 7. Si te adentraras en las brumosas calles de la antigua Galilea, buscando entre los barcos de pescadores y los estrechos callejones de las aldeas, probablemente pasarías de largo junto a Bartolomé, sin darte cuenta de que rozaste con uno de los 12 escogidos. Su historia está envuelta en sombras, vislumbrada solo en registros fragmentarios y tradiciones que resuenan a lo largo del tiempo, ofreciendo más preguntas que respuestas. Quizá esto sea apropiado para un hombre cuya vida se dedicó no a buscar fama, sino simplemente a seguir. El nombre de Bartolomé aparece en las listas de apóstoles, pero poco más se dice de él. Algunos han sugerido que también se le conocía como Natanael, el alma sincera que Felipe llevó a Jesús, quien, al enterarse de que el Mesías era de Nazaret, preguntó con escepticismo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46.
Imagina ese momento, los ojos de Felipe brillando con convicción, instándole simplemente a ir y ver. ¿Podría Bartolomé haber sido ese hombre de pie bajo una higuera, una mañana de repente llamado por un extraño que conocía los secretos de su corazón? No obstante, no todos los estudiosos están de acuerdo. Muchos sostienen que Bartolomé y Natanael eran hombres distintos y que sus historias se entrelazaron a lo largo de siglos de especulación ansiosa. ¿Cuántos misterios yacen ocultos en los pliegues de la historia, con identidades difuminadas y legados mezclados por el paso del tiempo? Lo que sí vemos es que Bartolomé se movía estrechamente junto a Felipe, según diversas tradiciones, insinuando un vínculo de confianza y propósito compartido. Quizá viajaban juntos de aldeas polvorientas a ciudades bulliciosas, hablando en voz baja, a pequeños grupos, bajo olivos o en portales sombreados, narrando historias de un maestro que caminaba sobre el agua y partía el pan para alimentar a miles. ¿No hay algo maravillosamente cotidiano en imaginar a dos amigos simplemente viajando, llevando el reino de Dios en sus voces? El final de la historia terrenal de Bartolomé está lejos de ser ordinario. Como tantos de sus compañeros apóstoles, se cree que enfrentó una muerte violenta, pero aquí los relatos se vuelven especialmente oscuros, divergiendo en múltiples y macabras versiones. La tradición más escalofriante afirma que fue desollado vivo, su piel arrancada, antes de ser finalmente decapitado. Es un horror casi demasiado para detenerse a contemplar, y sin embargo se repite una y otra vez en el arte sacro Bartolomé, sosteniendo con calma el cuchillo destinado a torturarlo, a veces incluso representado cubierto con su propia piel, como si vistiera un terrible manto de martirio. Otras versiones susurran crueldades igual de espantosas, que podría haber sido golpeado y crucificado boca abajo solo para ser bajado, mientras aún respiraba, luego desollado y decapitado. Algunos dicen que fue golpeado hasta quedar inconsciente, luego arrojado al mar y allí decapitado para asegurar que no sobreviviera milagrosamente. ¿Cómo reflejan estos relatos superpuestos la inquietante fascinación de la humanidad por la devoción y el sufrimiento? No importa cuál versión esté más cercana a la verdad, es dolorosamente claro que Bartolomé no murió en paz en su lecho con las manos cruzadas sobre el pecho bajo la dulce vigilancia de sus seres queridos. Su partida de este mundo fue un asunto salvaje, casi seguramente marcada por la agonía. Y sin embargo, tejido en cada relato sombrío, está la certeza tácita de que lo soportó por amor a aquel a quien una vez siguió por los soleados campos de Galilea. No es sorprendente cómo un hombre tan oculto en la narrativa de las Escrituras dejó un testimonio tan ardiente. Los artistas que lo representan con cuchillos de desollar no están simplemente narrando una muerte horrenda. Dan testimonio de un amor tan feroz que se negó a ser silenciado por la amenaza de la tortura. Podría ser que en algún rincón silencioso de nuestro corazón esa historia también nos interpela. Quizá ese sea el legado perdurable de Bartolomé, no en largos sermones ni milagros deslumbrantes, sino en la entrega silenciosa y resuelta de un hombre que superó el miedo al dolor con un valor que pocos podrían imaginar. Y aunque los registros flaqueen, aunque su nombre a veces se confunda o se oculte tras otro, permanece un peso solemne en su sacrificio que el tiempo nunca ha logrado borrar. Número 8. Si pudieras retroceder a las soleadas calles de Betsaida, a orillas del mar de Galilea, quizá encontrarías a Felipe caminando con un propósito tranquilo
entre los bulliciosos puestos del mercado, nativo de la misma aldea pesquera que vio crecer a Pedro y Andrés. La historia de Felipe a menudo se escapa de las Escrituras, mencionado brevemente, eclipsado por voces más fuertes y relatos más dramáticos. Sin embargo, esos fugaces destellos de su vida revelan un corazón sutilmente afinado al llamado de Dios. Felipe comparte su nombre con al menos otros 3 hombres en la Biblia, una confusión que ha enredado a lectores y estudiosos durante siglos, pero este Felipe el apóstol fue elegido de manera única por Jesús para estar entre los 12. ¿Qué habría sentido al encontrarse por primera vez con el Nazareno, tal vez con las manos aún cubiertas de harina o sal por sus labores diarias, y escuchar aquella invitación simple, pero que cambiaría el universo? Sígueme. Probablemente Felipe hablaba griego con más fluidez que muchos de sus compañeros. El Evangelio de Juan insinúa este detalle. Cuando ciertos griegos buscaban conocer a Jesús, se acercaron primero a Felipe, confiando instintivamente en que podría tender un puente. ¿No es fascinante cómo Dios a menudo usa nuestras habilidades más ordinarias, una facilidad para los idiomas, la manera de relacionarse con otros, una paciencia constante para abrir puertas hacia encuentros divinos? Felipe es recordado especialmente por guiar a Natanael hacia Jesús. Hay casi un entusiasmo tierno en el texto cuando corre a su amigo y proclama que han encontrado al que los profetas habían anunciado. La respuesta escéptica de Natanael: de Nazaret, ¿puede salir algo bueno?, podría haber apagado el entusiasmo de otro, pero Felipe simplemente lo insta: ven y ve. Y si ese suave empujón no solo cambió la vida de Natanael, sino el destino de innumerables almas que luego creerían gracias a él. ¿Cuántos efectos en cadena nacen de una sola y humilde invitación? Felipe aparece nuevamente durante uno de los milagros más impresionantes de Jesús. Mientras la multitud hambrienta y expectante se agolpaba, fue a él a quien Jesús dirigió la pregunta aparentemente práctica: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6, 5, 6. El texto aclara que Jesús ya sabía lo que haría. Era una prueba. Imagina a Felipe mirando la multitud extendiéndose hasta las colinas, calculando el absurdo costo con su mente. Sintió un nudo en la garganta al confesar que no podía hacerlo por medios humanos. Más tarde, en una conversación íntima registrada en Juan, Felipe rompe el silencio preguntando a Jesús que les muestre al Padre. Quizá anhelaba una gran revelación, un signo estruendoso del cielo. En cambio, Jesús respondió con palabras que todavía resuenan en catedrales de piedra y silenciosas habitaciones: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sintió Felipe un escalofrío sagrado al darse cuenta de que el rostro de Dios estaba siempre a su lado, caminando por caminos polvorientos, compartiendo comidas sencillas. En cuanto al final de su vida, la historia se disuelve en la niebla. Algunas tradiciones susurran que murió pacíficamente, envejeciendo en serenidad. Otras pintan retratos más oscuros: apedreado por multitudes enfurecidas, decapitado por gobernantes, amenazados por su mensaje, o crucificado boca abajo en un eco deliberado de indignidad, al igual que Pedro. ¿Cuál versión será la más cercana a la verdad? Tal vez solo el cielo lo sabe. Sin embargo, a través de cada posibilidad se mantiene un hilo constante. Felipe permaneció fiel. Ya fuera rodeado por el suave crepúsculo o por manos violentas, llevaba dentro de sí la misma certeza firme que lo llevó a decir a Natanael: ven y ve. El legado más discreto de Felipe
Plantea preguntas que se deslizan bajo nuestras defensas y permanecen en silencioso pensamiento. ¿Qué pequeña habilidad o fe simple posees que podría convertirse en una puerta para que alguien más conozca al Dios vivo? ¿Podría tu lengua ordinaria o tu modesta invitación cambiar para siempre la historia de otra alma? La vida de Felipe puede no retumbar a lo largo de las páginas de los Evangelios, pero su obediencia silenciosa, su disposición a guiar a otros más cerca de Cristo, aún pulsa con un poder tranquilo y duradero, el tipo de poder que ha transformado el mundo una y otra vez a través de innumerables santos anónimos. Número 9. El sol reflejándose en las gotas que se aferran a las redes colgadas sobre su hombro. Era un hombre moldeado por orillas azotadas por el viento y madrugadas tempranas con los ojos entrenados para escanear las corrientes ondulantes en busca de peces, sin sospechar que algún día lanzaría un tipo de red muy distinto. Antes de que Jesús lo llamara el corazón de Andrés, ya se agitaba con anhelo. Atraído por la figura salvaje de Juan el Bautista, solía permanecer en las orillas polvorientas del río, escuchando su voz gritar en el desierto, que lo hacía volver día tras día para escuchar proclamaciones de arrepentimiento y esperanza. Quizá algo profundo en él sabía que su propia historia estaba a punto de chocar con la profecía. Cuando Juan señaló a Jesús y declaró: «He aquí el Cordero de Dios», Andrés sintió que esa certeza silenciosa se encendía. Lo siguió, y después de pasar solo un día en la presencia del Mesías, ya no pudo guardarlo para sí mismo. Corrió hacia su hermano Simón casi sin aliento por la convicción: hemos encontrado al Mesías. ¿No es sorprendente cómo la historia a veces pivota en momentos tan íntimos, casi insignificantes, si no fuera por la eternidad tejida en ellos? Aunque Pedro se convertiría en la roca sobre la cual se edificaría la iglesia, Andrés tomó un camino más silencioso. En los Evangelios suele permanecer fuera del círculo brillante de los tres más cercanos. Cuando las multitudes se acercaban o los milagros se desplegaban, Andrés estaba allí observando, absorbiendo fiel, aunque no siempre en el centro de atención. En un momento notable, fue Andrés quien notó a un niño con 5 panes y 2 peces pequeños, la humilde ofrenda que pronto alimentaría a miles. Un acto pequeño, tal vez, pero revela cómo sus ojos buscaban posibilidades que otros podrían pasar por alto. ¿Cuántos momentos dejamos pasar porque no vemos lo que Dios podría hacer con lo que tenemos justo delante décadas después? Los pasos de Andrés lo llevaron mucho más allá de las suaves colinas de Galilea hasta la ciudad griega de Patras. Los años habían marcado líneas alrededor de sus ojos, pero su resolución solo se había profundizado. Predicando a Cristo en calles extranjeras, pronto enfrentó la ira de quienes buscaban silenciarlo. La cruz que le prepararon era distinta a la de su maestro. La tradición dice que Andrés se negó a ser crucificado de la misma manera, considerándose indigno. En su lugar lo ataron a vigas en forma de X. Incluso en esa agonizante hora, su corazón rebosaba. Suspendido durante 3 largos días, Andrés no cayó en un silencio sombrío. Continuó hablando de Jesús con la voz ronca, palabras llevadas por el viento a quienes se acercaban. Algunos dicen que convirtió a espectadores allí mismo desde la cruz, destinada a romperlo. ¿Y no sería acaso tan propio de Dios convertir un lugar de muerte en un púlpito de gracia? Algunas historias antiguas afirmaban que su cruz era más típica, un simple madero vertical. En todos los relatos, sin embargo, Andrés estaba atado, no clavado. Las cuerdas aseguraban una muerte más lenta, cada respiración medida, cada hora un desafío.
Aún así, este tormento se convirtió en un lienzo de testimonio divino. Imagina a los lugareños que se detuvieron, algunos en burla, otros con asombro silencioso, escuchando la voz esforzada de un hombre hablando paz mientras su cuerpo luchaba contra las ataduras. Quizá se fueron esa noche inquietos, incapaces de olvidar la visión de un predicador moribundo cuya fe brillaba más que el dolor. ¿No es curioso cómo el llamado hermano menor, aquel que rara vez estaba en el centro del escenario, terminó siendo un testigo tan luminoso? Su vida sugiere que nunca se trató de prominencia, sino de persistencia, una fe que perduró desde las redes de pesca hasta el cruel abrazo de una cruz. En algún lugar del coraje silencioso de Andrés yace una invitación que no se grita ni se exige. Simplemente espera como una pregunta que no necesita ser formulada. ¿Qué historia contaría tu propia fe si la llevaras fiel hasta el final? ¿Y cuántos podrían encontrar al Salvador simplemente porque, como Andrés, elegiste ver posibilidades escondidas en pequeños momentos que otros pasan por alto? Número 10. Imagina a un anciano curtido, su espalda encorvada por décadas de trabajo y persecución, de pie en solitario sobre las rocosas orillas de una isla desierta. El viento salado azota su cabello mientras contempla el mar inquieto. Este es Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago y último apóstol sobreviviente de Jesucristo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo debió sentirse ser el último testigo vivo de los milagros, la crucifixión y la resurrección del Salvador del mundo? Las Escrituras nos ofrecen destellos del extraordinario capítulo final de Juan. En Apocalipsis 1:9 escribe: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia que hay en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué pensamientos habrían llenado su corazón mientras plasmaba estas líneas, exiliado por predicar el mismo nombre que había hecho a los pescadores abandonar sus redes para seguir al Nazareno? A pesar de lo que sabemos por sus propias palabras, la Biblia permanece en silencio sobre cómo concluyó su jornada terrenal. En cambio, recurrimos a tradiciones antiguas y escritos eclesiásticos para reconstruir las escenas finales de su notable vida. La versión más extendida sugiere que Juan enfrentó intentos de martirio en Éfeso. Imagina el oscuro corredor de una prisión romana, el frío tintineo de las cadenas, los ojos implacables de los guardias. Según esta tradición, sus enemigos conspiraron para silenciarlo para siempre, arrojándolo a un enorme recipiente de aceite hirviendo. ¿Puedes imaginar el terror de sentir el calor elevarse desde ese caldero, sabiendo que tu fe te había traído hasta allí? Pero ocurrió algo asombroso. En lugar de gritos de agonía, los testigos vieron a Juan emerger del aceite completamente ileso, un milagro viviente, recordando la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que caminaron sin daño por el horno ardiente de Nabucodonosor. Daniel 3, 24-27. ¿Cómo habrías reaccionado ante tal espectáculo? ¿Se habría elevado tu fe o el miedo a este Dios misterioso te habría aferrado aún más? Incapaces de matarlo, sus acusadores lo condenaron a trabajar en las minas de la rugosa isla de Patmos, un punto solitario en el mar Egeo Sur. Imagina a este anciano discípulo, hombros doblados, bajo cadenas romanas, laborando de día bajo un sol inclemente, pero de noche sumido en visiones sagradas, porque allí, entre piedra y hierro, Jesús mismo se le apareció, ojos como fuego abrasador, voz como aguas impetuosas, revelándole las profecías que se convertirían en el libro de Apocalipsis.
¿No te conmueve pensar que algunos de los secretos más misteriosos del cielo fueron confiados a un exiliado en una isla desierta? La tradición dice que Juan fue finalmente liberado, quizá por avanzada edad, quizá por favor divino, y regresó a la región que hoy llamamos Turquía. A diferencia de sus compañeros apóstoles, que encontraron finales violentos, se cree que Juan murió pacíficamente como anciano. Algunos escritores cristianos tempranos se maravillaban de esta gracia singular que el discípulo amado, quien se apoyó en el pecho de Jesús en la última cena, tuviera un desenlace tan sereno. ¿Qué significaría sobrevivir a todos tus amigos más queridos llevando solo la antorcha de recuerdos que moldearon la eternidad? No obstante, no todas las historias coinciden. Papías de Hierápolis, obispo del siglo II, fue citado posteriormente por comentaristas sugiriendo que Juan fue asesinado por un grupo de judíos. Pero muchos eruditos sospechan que estos relatos confundieron los hechos, quizá confundiendo a Juan con otro, o interpretando mal a Papías. Y luego está esa leyenda inquietante susurrada a través de los siglos que Juan nunca probó la muerte, sino que fue llevado al cielo como Enoc o Elías, aunque fascinante ningún texto bíblico la respalda. ¿Acaso estas historias nacieron del asombro de una iglesia que luchaba por aceptar la pérdida de su último vínculo vivo con Cristo? Al final, los detalles precisos de la muerte de Juan se desvanecen en la bruma de la historia, pero lo que verdaderamente importa está grabado en la eternidad. Este apóstol nunca vaciló. Juan testificó con valentía sobre la resurrección de Jesús, se mantuvo sin vergüenza ante multitudes hostiles y habría abrazado el martirio sin titubear si ese hubiera sido su destino, como registra Lucas 9:26. Porque cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras de él, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Claramente Juan resolvió no ser ese hombre. Al trazar los contornos de su historia, quizá nos impulsa suavemente a examinar nuestras propias vidas. ¿Tendríamos la misma resolución firme si fuéramos arrastrados ante nuestros acusadores? ¿Podríamos soportar cadenas y exilio con paciencia y aún así escribir sobre visiones celestiales mientras el mundo intenta silenciarnos? En el corazón firme de Juan vemos un testimonio vivo. Ningún imperio ni crueldad puede extinguir la luz encendida por el toque del Hijo de Dios. Número 11. Imagina estar de pie sobre los caminos, bañados por el sol de Judea, rodeado de multitudes bulliciosas y con el aroma de pan recién horneado, flotando por las estrechas calles. Entre la muchedumbre se mueve Santiago, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor. Imagina la intensidad en sus ojos, las manos callosas de un pescador, ahora dedicadas a una captura mucho más peligrosa. Junto a su hermano Juan Santiago, formaba la mitad del par que Jesús llamaba cariñosamente los hijos del trueno. Puedes casi escuchar el eco de ese apodo resonando en el aire polvoriento. Los evangelios nos revelan destellos de su ardiente celo. En Lucas 9:54 se registra que cuando un pueblo samaritano se negó a recibir a Jesús, Santiago y Juan se volvieron hacia su maestro y preguntaron casi sin aliento por la fervorosa justicia: Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y los consumamos? ¿Qué habrías pensado si estuvieras allí mismo? ¿Habrías retrocedido ante tal propuesta audaz o aplaudido en silencio su feroz lealtad? Jesús, siempre paciente, los reprendió, enseñando que el reino que venía a establecer no era de ira consumidora, sino de gracia redentora. La ambición de Santiago no se detuvo allí.
junto a Juan se acercó a Jesús con una solicitud sorprendente. Podrían sentarse a su derecha e izquierda en la gloria. Prometieron que estaban dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que su Señor. Marcos 10, 35-40. En esos momentos, cargados, probablemente no podían imaginar el verdadero costo de tal devoción. ¿Alguna vez has prometido algo con confianza solo para temblar después cuando el peso de tus palabras finalmente cayó sobre tus hombros? Entre los 12 elegidos por Jesús, Santiago ocupa una distinción única y solemne. Su martirio es el único registrado explícitamente en el Nuevo Testamento. Hechos 12, 1 o 2 nos dice que durante una ola violenta de persecución desatada por el rey Herodes, Agripa Santiago fue arrestado y ejecutado con la espada. Muchos historiadores creen que esto significó decapitación, un final brutal y rápido que cortó no solo su vida, sino también las esperanzas de muchos primeros creyentes que lo amaban. Puedes imaginar a los guardias armados arrastrándolo por las calles concurridas de Jerusalén, las hojas de la espada brillando bajo el sol, los murmullos sorprendidos de los espectadores. Ondulando entre la multitud, Santiago suele ser honrado como el primer apóstol que selló su testimonio con sangre, el primero en pagar el precio supremo por estar al lado de Jesús. Hay algo profundamente conmovedor en ser pionero incluso en la muerte. Habrías encontrado el valor para caminar por ese mismo camino, sabiendo que una espada real esperaba al final. La tradición, como un río que serpentea a través de los siglos, añade capas adicionales a su historia. Muchos sostienen que Santiago viajó hasta España para predicar el Evangelio, plantando semillas de fe que un día florecerían en naciones enteras, volviéndose hacia Cristo. Aunque la evidencia histórica es tenue, esta creencia llevó a incontables cristianos a emprender un viaje extraordinario, el Camino de Santiago. ¿Alguna vez has soñado con realizar una peregrinación así, caminando con solo confianza y zapatos resistentes, siguiendo los ecos de los pasos antiguos de un discípulo? Cada año, aproximadamente 300,000 personas llegan a la ciudad de Santiago de Compostela, en el noroeste de España, ante la gran catedral que se dice alberga los restos de Santiago el Mayor. Quizá vienen en busca de un encuentro más profundo con Dios, o para cumplir una promesa silenciosa susurrada en noches de llanto. ¿No es notable cómo la vida, y especialmente la muerte de un hombre, continúa llamando corazones a través de océanos y siglos? No obstante, los eruditos recuerdan que Santiago murió en Jerusalén, martirizado durante los primeros y tumultuosos años de la Iglesia. Así su legado se divide como dos senderos en un bosque, uno arraigado en el martirio histórico, bajo la sombra de la crueldad de Herodes, otro elevándose como leyenda a través de los soleados valles de Europa. De algún modo, ambos caminos parecen encontrarse en el mismo océano de fe, instando a los creyentes hoy a reflexionar: ¿qué sacrificio estarías dispuesto a hacer por la verdad que profesas? La historia de Santiago es más que un relato antiguo. Es una invitación viva, preguntando a cada uno de nosotros si nos atreveríamos a seguir los pasos de un hombre que una vez deseó llamar fuego del cielo, pero que finalmente demostró su lealtad entregando su vida. Y al contemplar su recorrido, quizá vislumbremos lo que la verdadera grandeza en el reino de Dios realmente significa. Número 12. Imagina estar de pie en las polvorientas calles de la antigua Roma, el aire cargado de tensión, susurros que recorren los concurridos mercados acerca de reuniones secretas de creyentes. Entre estas almas frágiles pero valientes,
caminaba un hombre cuyos pasos aún resuenan a lo largo de los siglos, Simón, a quien Jesús mismo llamó Pedro. Pero ¿cómo terminó su viaje? ¿Y por qué el pensamiento de ello aún hace temblar los corazones? Las Escrituras no describen la escena final de la vida de Pedro con trazos vívidos. En cambio, nos dejan fragmentos sagrados, susurros de profecía y el peso de la tradición transmitida a lo largo de innumerables generaciones. Según los relatos más aceptados por la Iglesia primitiva, Pedro encontró su fin en una cruz en Roma. Pero no cualquier cruz, la suya estaba invertida vuelta boca abajo porque Pedro, cargado con la memoria de haber negado a su Señor 3 veces, se sentía indigno de morir en la misma posición que Jesús. ¿Puedes imaginar tener tal humildad que incluso en la puerta de la muerte, tu última súplica es ser aún más humillado? El Evangelio de Mateo captura el momento inquietante de la negación de Pedro. Imagina el frío patio, la luz temblorosa de las antorchas, las voces acusadoras. Tú también eres uno de ellos. Y Pedro, movido por el miedo, jura que ni siquiera conoce al hombre. Mateo 26, 69, 75. ¿Cuántos de nosotros habríamos flaqueado de la misma manera bajo la amenaza de prisión o muerte? Años después, las palabras de Jesús le regresarían con fuerza. En Juan 21, 18, 19, el Cristo resucitado pronunció una solemne profecía. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías a ti mismo y andabas donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. ¿Alguna vez has imaginado cómo debieron sonar esas palabras para Pedro como un tañido a lo lejos que se hacía más fuerte con cada año que pasaba? La frase «extenderás tus manos» ha sido entendida durante siglos como un presagio de la crucifixión. Algunos escritores antiguos describen incluso torturas romanas donde los prisioneros eran extendidos sobre vigas de madera, ya sea para crucifixión o para crueles cepos. La imagen es escalofriante. Aún así, Pedro siguió adelante. La tradición eclesiástica cuenta que cuando llegó su hora, aproximadamente 34 años después de aquel sagrado desayuno a orillas del mar de Galilea, donde Jesús lo reinstauró, Pedro fue llevado a una ejecución romana. No sabemos cuántas arrugas surcaban su rostro, ni cuántos hilos de plata atravesaban su cabello. La profecía no prometía que sería un anciano para nuestros estándares, solo que ya no sería libre de vestirse y moverse a su antojo. En cambio, cuerdas o grilletes de hierro lo ataron guiándolo paso a paso hacia su cruz. Y sin embargo, incluso en medio del horror surge una extraña dignidad divina. Encontrarías dentro de ti el honor de ser clavado en una cruz por aquel a quien una vez negaste. Pedro lo hizo. Con cada latido de su corazón, abrazó lo que le aguardaba, creyendo que su muerte traería gloria a Dios. ¿No es asombroso cómo un pescador, que antes se acobardaba ante una criada, ahora enfrentaba el poder de Roma con resolución inquebrantable, incluso cuando los soldados se disponían a izarlo en aquel dread instrumento de muerte? Sus pensamientos quizá viajaron de regreso al mar de Galilea, a las aguas cálidas por el sol y a una voz que decía: «Sígueme y te haré pescador de hombres». Mateo 4:19. Y ahora, al final, todavía seguía. ¿Podemos sacar algún reflejo de su historia para nuestras vidas modernas? Cuando enfrentamos pruebas, ya sean burlas, traiciones o el silencioso sufrimiento de sentirnos ignorados, retrocedemos o nos mantenemos firmes, decididos a honrar a Dios sin importar el costo.
La brutal muerte de Pedro, envuelta en parte en misterio pero ardiente, en coraje espiritual, sirve como un espejo eterno. Quizá nos pregunte en silencio, si la cruz se pusiera ante ti hoy, ¿qué revelaría tu elección? Y así la historia de Simón Pedro fluye como un río que se pierde en la niebla, dejando un legado de fe tan firme que nos reta a examinar la profundidad de nuestra propia devoción. ¿Estaremos dispuestos a extender nuestras manos, a rendir nuestro propio camino, confiando en que incluso en el sufrimiento, la gloria de Dios brilla con más fuerza? Imagina que nos encontramos al final de este largo y serpenteante camino, un camino marcado por las huellas de 12 hombres muy humanos que se atrevieron a seguir a un carpintero de Nazaret. Algunos eran pescadores que olían a sal y redes. Uno era un despreciado recaudador de impuestos. Otro quizá había soñado con la revolución con un puñal escondido bajo su manto. Eran imperfectos, a veces temerosos, a veces orgullosos. Dudaban, tropezaban y discutían sobre quién de ellos era el más grande. Y sin embargo, cada uno de ellos, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, y sí, incluso Judas Iscariote, fue atraído por la voz de Jesús que los llamaba por su nombre. Cada uno caminó por senderos polvorientos tras él. Cada uno fue testigo de maravillas que hicieron latir su corazón con fuerza. Cada uno fue invitado a un amor que exigiría todo de ellos. Sus caminos terminaron de formas tan diversas y sobrias como sus propias personalidades. Algunos murieron clavados en cruces, otros fueron atravesados por lanzas, otros derribados a pedradas, y algunos encontraron destinos más oscuros y poco claros. Pocos vivieron lo suficiente para ver los frágiles comienzos de una iglesia que un día daría la vuelta al mundo. En sus últimos momentos, ya sea en el clamor del martirio o en el silencioso apagarse de la vejez, dejaron más que reliquias o relatos. Dejaron un legado vivo de valentía, entrega y fe inquebrantable. ¿Qué significa esto para nosotros ahora en un mundo de luces eléctricas y pantallas brillantes, tan lejos de los olivares y los caminos romanos? Tal vez significa todo, porque nosotros también estamos llamados a seguir a caminar por senderos que pueden costarnos comodidad, reputación o incluso relaciones, pero que llevan a un reino que no puede ser sacudido. Su disposición a entregar sus vidas por Cristo aún nos desafía a hacernos preguntas profundas sobre lo que realmente valoramos y en quién confiamos al final. Y quizá haya algo maravillosamente reconfortante en saber que Dios eligió a personas tan ordinarias e imperfectas para llevar su mensaje. Significa que hay esperanza para cada corazón vacilante, para cada persona que alguna vez ha cuestionado su valor o dudado de su fortaleza. Saúl pudo transformar pescadores, recaudadores de impuestos, escépticos y celotes en los cimientos mismos de su iglesia. ¿Qué podría aún hacer a través de ti? Así que al cerrar este recorrido por las vidas y muchas veces brutales muertes de los 12 apóstoles, que sus historias permanezcan no solo como historia antigua, sino como un suave llamado en tu propio corazón, que te inspiren a mantenerte firme cuando los vientos del mundo aúllen, a amar incluso cuando te cueste algo querido y a aferrarte a la esperanza cuando todo a tu alrededor parezca oscuro. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón, por emprender este viaje, por escuchar, por abrir tu espíritu a estos relatos atemporales. Que su testimonio te anime,
que sus sacrificios te humillen y que su fe encienda en ti una llama que crezca cada vez más brillante. Dios te bendiga abundantemente.